Hola a todos, empezaremos con ¿qué es un estudio de caso? Bueno, es un tipo de investigación que se utiliza para analizar una situación, una persona o un grupo de personas en su entorno real. Esto significa que no se estudia en un laboratorio o con datos generales, sino observando directamente cómo se comporta o se desarrolla el caso en su ambiente. Por ejemplo, si queremos entender cómo afecta una nueva forma de enseñanza en una escuela, no solo revisamos estadísticas, sino que observamos cómo reaccionan los maestros y los estudiantes en su día a día. Se preguntarán, ¿por qué es importante el estudio de casos? Es muy útil porque nos permite analizar situaciones que cambian con el tiempo y que dependen mucho del contexto en el que ocurren. En la educación sirve para evaluar si un método de enseñanza realmente funciona con los estudiantes. En las ciencias sociales ayuda a comprender cómo las personas interactúan entre sí y cómo ciertas situaciones afectan su comportamiento. Por ejemplo, si una comunidad implementa una nueva regla en la escuela, podemos hacer un estudio para ver si la regla realmente mejora el aprendizaje o si tiene ya sea efectos negativos en los estudiantes. Bueno, para entender mejor qué hace especial a este tipo de investigación, podemos dividirlo en varios aspectos importantes. Primero, se enfoca en un caso en específico, ya que no estudia muchas personas o situaciones a la vez, sino que se concentra en una sola, para conocerla en profundidad. Por ejemplo, analizar cómo un maestro enseña en una escuela rural en lugar de estudiar a todos los maestros del país. También es complejo, ya que no se trata solo de ver qué pasa, sino de entender por qué ocurre y qué factores llegan a influir. Por ejemplo, si un estudiante tiene dificultades en la escuela, no basta con ver sus calificaciones, hay que analizar su familia, su entorno y la forma en que él aprende. También se basa en el contexto, ya que no se estudia algo de manera aislada, sino en un ambiente real. Por ejemplo, si se analiza una escuela, no se ven solo sus reglas, sino también la relación entre profesores, alumnos y familias. Y no buscan números, sino significado, ya que no se trata de contar cuántas personas hacen algo, sino de entender por qué lo hacen. Por ejemplo, si en vez de decir el 50% de los estudiantes no participa en clase, se analiza por qué es que no lo hacen. Con esto hay diferentes tipos para hacer un estudio de caso, dependiendo de cuál sea la intención del investigador. Está en primer lugar el estudio intrínseco, que se usa cuando el caso es interesante por sí mismo y se quiere conocer más sobre él sin pensar en aplicarlo a otros casos. Por ejemplo, estudiar a un profesor con un método de enseñanza único para entender cómo trabaja y sin intención de aplicar su estilo a otros maestros. También está el estudio instrumental, que el caso se estudia porque ayuda a entender un problema más grande. Por ejemplo, si queremos saber cómo afecta el estrés a los estudiantes, podemos analizar el caso de un grupo en específico de alumnos en una escuela con mucha carga académica. Y el estudio colectivo de casos, que se estudian varios casos a la vez para encontrar patrones y compararlos. Por ejemplo, analizar cómo diferentes escuelas manejan la enseñanza en línea para ver qué estrategias funcionan mejor. Muchos se preguntarán cómo elegir un caso para estudiar. Bueno, primeramente debe de ser relevante, ya que debe servir para responder la pregunta de investigación. No tendría sentido estudiar algo que no tenga relación con lo que queremos entender. También debe ser accesible, ya que se debe tener la posibilidad de obtener la información necesaria. No tendría sentido elegir un caso donde no se puedan hacer entrevistas ni recopilar datos. De igual manera debe aportar algo único. Si el caso es igual a muchos otros, no se aprenderá nada nuevo. Es mejor elegir uno que tenga características especiales que lo hagan interesante para analizarlo. También debe permitir aprender algo importante, ya que no ofrece información útil, el estudio no tendrá valor. Vámonos con la importancia de la interpretación en el estudio de casos. Bueno, en este tipo de investigación el papel del investigador es interpretar lo que ocurre. No se trata solo de tomar notas y escribir lo que se ve, sino de darle un significado a la información.
Por ejemplo, si en una escuela hay muchos problemas de disciplina, no basta con decir los estudiantes son desobedientes. Hay que analizar qué factores pueden estar causando este comportamiento. Tal vez el problema no es la actitud de los estudiantes, sino las reglas de la escuela, la forma en que los maestros enseñan o la relación entre la escuela y los padres. Para organizar bien un estudio de casos, es importante hacer preguntas clave que ayuden a obtener información útil. Los tipos de preguntas que se pueden hacer son generales, que se enfocan en entender la situación completa. Por ejemplo, ¿cuáles son las características del programa educativo? Las informativas, que buscan datos específicos. ¿Cuántos alumnos participan en el programa? Las evaluativas, que analizan la efectividad de algo. Por ejemplo, el programa ha mejorado el rendimiento académico. Y por último, las predictivas, que nos ayudan a intentar prever qué pasaría si se aplicara el caso en otra situación. Por ejemplo, qué impacto tendría si se implementa en más escuelas. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya quedado claro qué es la investigación con estudio de casos, una herramienta de investigación profunda. ¡Nos vemos!